siempre nos guía, nos enseña y nos lleva hacia bien por medio del Espíritu Santo a toda verdad, ¿verdad? Y, y como esta materia tiene que ver básicamente, ¿no?, con el estudio de las epístolas de Pablo, del corpus paulino, también necesitamos plantearnos justamente eso, ¿no? ¿Qué cosa es el corpus paulino, ¿no? O ¿cómo lo entendemos? O que también ya la semana pasada hablamos acerca de que es una epístola, que es una carta, haciendo también las clasificaciones, ¿no?, respectivas, que se han encontrado, ¿no?, y que se tienen graficados de alguna manera, ¿no? Y sabiendo que también esta es digamos, una clasificación que también se hace de parte en el Nuevo Testamento y especialmente las cartas de Pablo, ¿no? Eh, Estamos viendo este estudio desde la perspectiva literaria, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva lo trabajamos, entendiendo que también esto, que es un análisis más, bueno, no es académico profundo, pero por lo menos que nos da la pista para entrar a otros elementos también de profundidad de las cartas. Eh, Esto también es importante para el conocimiento del Nuevo Testamento y de la Biblia en general, ¿no?, de las Escrituras, ¿no? Entendiendo que, de hecho, que las cartas también son parte de las Escrituras y de la inspiración de Dios, ¿no? Entonces, por ahí creo que es importante también tomar en cuenta este elemento. Ahora, vamos a ir entonces nosotros a ver lo que corresponde hoy, que es trabajar aquí en la introducción de la carta a la literatura y corpus paulino. Vamos a hablar hoy día justamente de ese elemento, el corpus paulino, porque ya hemos hablado un poco cartas, introducción, de una manera, las epístolas. Ahora vamos a mirar aquí, entonces, ¿qué es el corpus paulino? Y la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué es un corpus paulino? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué será? Eh, ¿Alguien quisiera intentar alguna respuesta? Ujú. ¿Por qué le llamamos corpus paulino? ¿Mm? ¿O por qué en esta sección mencionamos esta nomenclatura? ¿Alguien se atreve? Láncese nomás, no hay problema. Podemos aquí ir ordenándonos poco a poco, ¿no? Le doy por lo menos una pista. El corpus es una palabra latina, ¿no? Entonces, ya por ahí eh, trabajamos algo, ¿no? Y de hecho que se refiere a cuerpo, ¿o no? Sí, a un grupo, a un cuerpo, a algo establecido como parte de algo, ¿no? Y se le menciona, se le llama corpus, ¿verdad? Y corpus, en este caso paulino, se refiere entonces a toda la documentación que se atribuye a Pablo, ¿no? O que corresponde al apóstol Pablo, ¿no? Eso quiere decir a las epístolas paulinas, ¿no? Que de primer intento tendríamos que mencionar esto, que cuando hablamos de epístolas paulinas, estamos hablando de la tradición paulina que tiene estos documentos, ¿no? Y lo menciono así porque hay unas tesis y unas teorías acerca de la autoría y todo eso, que vamos a mirar hoy día, ¿no? Y como, digamos, como información, como estudio, ¿no? Eh, y que posiblemente eso también tenga que ver con nuestro propio enfoque o nuestra propia tradición acerca de estos documentos, ¿no? Cómo los vemos nosotros. Pero en este caso, Moreschini dice de esta manera: los documentos cristianos más antiguos conservados de forma independiente son las cartas de Pablo. Y esto creo que es importante asumirlo de primer intento. ¿Por qué? Porque estas cartas
que son las cartas, documentos, digamos, relevantes dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Eh, Tiene su propia característica y de hecho, entonces, por eso estos documentos, que son los más antiguos de paso, ¿no? Son llamados cartas de Pablo. En una época en que la transmisión del mensaje cristiano era eminentemente oral, debemos de recordar ese aspecto también. Creo que no hemos hecho énfasis en esto. Hay que denotar que el mensaje cristiano se dio inicio por medio del mensaje oral. La oralidad fue el fundamento y fue la base. Y de hecho, que también dentro de un contexto hebreo, ¿no? Eh, se, se desarrolló de esa manera, ¿no? Al igual que al estilo, digamos, mosaico, que primero fue el mensaje oral, ¿no? La ley oral, y que después fue desarrollándose como escrito. Aquí también el mensaje del Evangelio fue oral. Entonces hay una etapa que se llama el Evangelio oral, que luego pasó a ser el Evangelio escrito. Y de hecho también dentro de esa oralidad, entonces también el mensaje eh, preeminente de la predicación, por eso estaba también el querigma, ¿no? La predicación, el anuncio, que es muy importante. Luego la necesidad de que se comunicara y se preservara este mensaje y se afirmara el mensaje, entonces dio pie a estos documentos que llamamos cartas. Así que la carta servía para sustituir la comunicación oral cuando el remitente y el destinatario no estaban separados o que estaban separados en el espacio, ¿no? Es decir, para la tarea de la misión, eh, y por las distancias, este elemento fue muy importante, ¿no? Pero la oralidad siempre fue un elemento principal y básico dentro de toda la enseñanza cristiana de aquel tiempo, de los primeros momentos en todo caso. Estas cartas no fueron escritas para la posteridad, por otro lado. O sea, nosotros lo recibimos de esa manera y lo entendemos así y inclusive lo extendemos hacia más adelante. Pero estas cartas no fueron escritas justamente para eso, no fue para futuro. Pablo no estaba pensando, ni Pedro ni Juan, no estaban pensando en nosotros, en cómo se sentiría este mensaje dentro de 2000 años, no. Ellos lo que estaban haciendo era eh, cubriendo las necesidades de ese tiempo, del momento, de la iglesia, de la comunidad, lo que estaba viviendo la comunidad. Así que era para salir al paso de las exigencias del momento, de las circunstancias que estaba viviendo la comunidad de fe. Y de hecho, esas problemáticas, esas situaciones que vivieron en esa época, con, digamos, algunas diferencias de tiempo y de cultura, son las mismas que vive toda comunidad de fe, ¿no? Entonces, por eso tiene vigencia, de alguna manera, estos documentos, ¿no? Una de las cartas auténticas de Pablo está dirigida a un individuo de paso, por otro lado, que era Filemón, ¿no? Filemón y que refería a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón, ¿no? ¿No? Y este Filemón era un líder que estaba a cargo de esta iglesia, ¿no? Iglesia que de paso, ¿no? Que era la costumbre de reunirse en casas, ¿no? No tenían templo, no tenían un lugar céntrico, entonces hay que denotar también ese aspecto del contexto de aquella época. Lo que se tenía era el templo en Jerusalén, ¿no? Y luego también las referencias de las sinagogas, pero para la comunidad cristiana no había un lugar. Entonces eran las casas de las personas preeminentes dentro de la comunidad, ¿no? Que daban su lugar para que se reúna la iglesia del Señor, ¿no? Entonces, por eso esa expresión de Lucas, cuando dice que la comunidad de los comienzos decía que se reunían tanto, estaban en el templo y en las casas, ¿no?
que eso muchas veces le damos otro contexto y decimos, entonces hay que estar en la iglesia, en el templo, en la iglesia y reunidos también en las casas. No es la idea. La idea era que las casas eran las iglesias, ¿no? Ahora, las otras van destinadas, dice, a iglesias o grupos de iglesias, ¿no? Como por ejemplo Colosenses, Corintios y otras más, ¿ya? Y tenemos otras cartas también, que son, por ejemplo, las cartas de Ignacio y las cartas de Policarpo, ¿no? Las 7 cartas de Ignacio y las de Policarpo de Esmirna también. Y también Clementes, y también es otro. La de Bernabé también, en fin, Epístola de Bernabé también es otra de las cartas que no pasaron, por lo menos en el proceso canónico, ¿no? Pero que sí son documentos históricos, son documentos muy importantes y que hoy día están en castellano, de paso, ya podemos tener acceso a esa documentación, ¿no? Ahora, dentro de las epístolas existentes en el Nuevo Testamento, ¿no? Ya de alguna manera estamos diciendo que las epístolas no se reducen solamente al corpus que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Sino que hay muchas otras epístolas que son reconocidas históricamente y otras que hay pseudoepígrafes y también apócrifas, ¿ya? Es solamente menciono aquí, ¿no? Pero hay una cantidad de documentación que por supuesto teníamos que hacer entonces otro curso o otra tarea aquí, ¿no? Estamos solamente para hablar acerca de las cartas de Pablo. Ya. Ahora, de estas, entonces, dice, en el Nuevo Testamento se atribuyen 13 cartas a Pablo porque su encabezamiento las relaciona de forma directa, ¿no? O sea, hay ciertos elementos aquí. Y tradicionalmente se ha distinguido estas cartas de esta manera, ¿no? Cartas doctrinales, cartas de la cautividad y cartas pastorales, ¿no? Podríamos nosotros aquí, en el gráfico, anotarlas con mayor cuidado. Aquí, ¿no? Y esa es la división que tenemos, ¿no? Básicamente tradicional, ¿no? Y cómo se estudia en las instituciones y seminarios nuestros, ¿no? De hecho, entonces aquí estas cartas doctrinales, aquí están entonces eh, mencionadas de esta manera y le hemos hecho como un gráfico en sus columnas respectivas, ¿ya? Que nos da la idea, la visión de esta documentación, ¿no? Y que mm, la concepción de estos documentos, pues, se analizan de esta manera, sección por sección, ¿no? Entonces, eh, generalmente se estudia las cartas doctrinales aparte, luego las cartas de la prisión, lo que se llama la parte de la prisión, y las cartas pastorales posteriormente como documentación o como un curso aparte, ¿no? Pero además de esta distinción, ¿no? Que es una tradición del texto, básicamente, ¿no? Que tenemos nosotros dentro de nuestro mundo evangélico, eh, de acuerdo a estudios más recientes, se ha establecido una diferencia en el corpus paulino. Ya entendemos que corpus, entonces, es un grupo de documentos literarios que corresponden a una característica particular, ¿no? Especial. Entre estas cartas se da una clasificación que se define por la autoría y el tiempo de haber sido escritas. Estas se llaman, entonces, bajo esa terminación, ha surgido una tesis que todavía no es muy, digamos, bueno, es discutida de alguna manera y es una propuesta, ¿ya? Eh, que de alguna manera también hace la competencia con la tradición del texto, en este caso de las cartas de Pablo. Pero aquí están esta división, se llama cartas protopaulinas y las deuteropaulinas. Esto está dentro de los biblistas, dentro de los estudiosos, ¿ya? Que han analizado estas cartas a la luz del texto original, ¿no? Ante la documentación, porque hoy ya tenemos, de paso, tenemos acceso a
a textos griegos, ¿no? Uno puede ir a internet y encontrar los textos alejandrinos, el Vaticano, puede encontrar texto sinaítico, ¿no? El texto de Besa también se puede encontrar, así fácilmente podemos encontrar esta documentación, ¿no? Lo que hay es conocer el griego o conocer, digamos, y dominar un poco la lengua y también algo de lo que es, digamos, las ciencias bíblicas con las otras ciencias auxiliares. Ahora, estas primeras habían sido escritas por el apóstol, o sea, lo que se llaman protopaulinas, esas son las que están seguras que la autoría es de Pablo, ¿no? Eh, y autoría en el sentido no que él haya escrito propiamente de su mano, porque eso solamente hay unas referencias, ¿no? En estas cartas con respecto a eso, porque la costumbre era recurrir a un amanuense o a un secretario, ¿no? Eso es lo natural, ¿no? De hecho, viene a ser de ese modo, y por siglos se tenía eso, ¿no? Los escribas, por ejemplo, que eran un oficio, una tarea muy importante, muy prestigiada, el hecho de hacer documentos, copias y también el hecho de escribir, ¿no? Secretario, que no era una cosa muy común en esa época, eh, y que inclusive podemos llegar hasta más allá de la Edad Media, ¿no? Escribir no era una cosa común en la gente, ¿no? Entonces había un oficio que era el secretario o el escriba, ¿no? Que hacía a veces entonces el que preservaba o que determinaba y trabajaba los documentos, ¿no? Ahora, las del segundo grupo, las deuteropaulinas, se dan a tomar en cuenta que son de otro momento, en otro tiempo, ¿no? Y en un tiempo posterior a Pablo, ¿no? De esa manera se clasifica esta propuesta. Y esta propuesta está basada en la de Sánchez Bosch y de Moricini, ¿no? Que nos muestran aquí esta clasificación. Y miren, van a haber varias formas de clasificación, cada uno. En su momento lo vamos a trabajar. Ahora, Sánchez Bosch dice, hoy día la crítica es unánime en afirmar que 7 de los escritos estudiados dice, en el presente volumen son auténticamente de Pablo, ¿no? Dice, Romanos, primera y segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, primera Tesalonicenses y Filemón, ¿no? Eso es lo que afirma Sánchez Bosch con respecto a estos documentos, ¿no? Y cuando dice en el presente volumen, está hablando de este documento escrito por él, Escritos Paulinos, de Editorial Verbo Divino. Luego dice, sigue la discusión respecto de la autenticidad de otros 6, que en el peor de los casos dice, deben ser atribuidos a profundos conocedores del apóstol, ¿no? Y ahí está, Efesios, Colosenses, segunda Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo y Tito, ¿no? Entonces ¿no? En los biblistas de hoy hay entonces esta tendencia. Pero esta tendencia tampoco es nueva, por si acaso, eso lo vamos a ver ahora, y lo vamos a ver también cómo era dentro de la etapa de los padres de la iglesia, que también ellos definieron el asunto, si estas cartas o estos documentos, ¿no? De qué autor, ¿no? O qué autores eran, ¿no? Eso lo vamos a ver en la segunda parte, o la tercera parte, por ahí está. Bien, aquí está entonces una división, ¿no? Eh, las protopaulinas o las auténticas, ¿no? Ya a las que hemos referido, ¿no? Y están aquí entonces eh, primero lideradas por Romanos, Corintios, Gálatas, luego Tesalonicenses, y las cartas escritas de la prisión, Filipenses y Filemón. Aquí hay hasta 3 divisiones, si se dan cuenta. A veces las protopaulinas, que están ahí, como ya lo hemos presentado, y ahora la de autenticidad dudosa, que se llaman deuteropaulinas, dice. Esta división es de Hugo Bani, por si acaso, que se presenta también en el libro de Sánchez Bosch.
Sin duda tiene material paulino, pero hay problemas de distribución por razones históricas, razones de estilo, ¿no? De estilo, la forma de escribir, y también razones teológicas, ¿no? El uso de ciertos conceptos. Aquí está, cartas de la prisión, Colosenses, Efesios, Tesalonicenses, y luego está pastorales de autenticidad improbable, dice, y ahí hay una otra división, ¿no? Que le llaman trito paulinas. Entonces ya no solamente hay proto y deutero, sino también se habla de trito paulinas. Y aquí hay una astringencia. A veces se les coloca dentro del segundo grupo y están, pues, en general en esta hipótesis o esta propuesta, están estas citopaulinas dentro de las deuteropaulinas. Pero en esta división que hace Hugo Bani, entonces lo pone así, como citopaulina. Ahora, a veces se las coloca dentro del segundo grupo y el problema de su autenticidad es mayor que el de las deuteropaulinas. O sea, de esta dice que hay bastantes evidencias de que no son paulinas, de acuerdo al estudio de los textos originales. Entonces, vamos a pasar a ver entonces nosotros las epístolas protopaulinas. La autoría de Pablo para estas epístolas no está en discusión, ninguno lo discute y creo que entre los padres de la iglesia también están de acuerdo con todo esto. Los biblistas y estudiosos están de acuerdo y seguros que esta epístola sea autoría paulina y el término protopaulino pues se refiere solamente a que estas cartas son paulinas, ¿no? Y el consenso nos da la seguridad de su autoría, ¿no? Aquí están las que ya hemos señalado, ¿no? Básicamente están aquí, ¿no? Son 7 cartas, ¿no? Que están, y están en el orden que se menciona, o sea, históricamente o en el tiempo, ¿no? Cronológicamente, ¿no? Cómo pudieron haber sido desarrollados, ¿no? Entonces, la primera tesalonicense, que viene a ser entonces una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, no solamente es la primera carta de Pablo, sino una de las primeras del Nuevo Testamento, ¿no? Y posiblemente esté en esa, digamos, discutiéndose el tiempo entre entre los evangelios, entre los primeros evangelios y las primeras cartas, ¿no? En el Nuevo Testamento. O sea, en cuanto a literatura, es parte de las primeras, ¿no? Teniendo en cuenta también a Santiago, que también es una de las que fue más o menos por esa época. Entonces, esta se atribuye a Pablo, que es de Pablo, que habla de la fe, el amor y la esperanza, ¿no? Esos 3 aspectos que también ya se han convertido en doctrina, fe, amor y esperanza, ¿no? Son los elementos del pensamiento paulino que están en estas cartas bien reflejadas. Que de paso, en términos teológicos, se les conoce también como eh, eh, doctrinas teologales, ¿no? ¿No? ¿Ya? Doctrinas teologales. ¿Ya? Entonces, fe, amor y esperanza. ¿No? ¿Ya? ¿Qué manifestaban las comunidades cristianas? Dando testimonio con muestras de ser verdaderos seguidores de Jesús, ¿no? Esas son 3 características, ¿no? Verdades teologales, ¿sí? Verdades teologales, ya recordé eso. Verdades teologales, ¿no? Y que era, como hemos dicho, las manifestaciones, las características de las comunidades cristianas. En su desarrollo de vida se mostraban estas 3 características, ¿no? Eh, Estos seguidores de Jesús que cambiaron a los ídolos para seguir la fe de Jesús. Y resalta la inquietud sobre la parusía también, ¿no? ¿No? La esperanza, la venida del Señor que fue malentendida, ¿no? Que Pablo trata de corregir y que ha sido objeto de diversas interpretaciones escatológicas que son ajenas al propósito del autor, de paso, ¿no? Y hoy hay mucho de eso que no nos permite ver el mensaje exacto que Pablo nos describe en esta carta, ¿no? Con respecto a la venida del Señor.
Esta carta nos muestra el testimonio de una iglesia dedicada al Señor en su seguimiento, en su ministerio, en la misión, en entrega y sacrificio, ¿no? Que es valorada por el apóstol y corrige de una manera pastoral las exageraciones y las diversas diferencias que se presentan en la comunidad eclesial. Y nos llega a nosotros como modelo para corregir con sabiduría. Esta carta está digamos, determinada en la sesión doctrinal, que no hay que olvidar también el carácter misional que tenía Pablo en sus cartas y también el carácter pastoral. Y aquí hay mucha carga pastoral en la enseñanza, en la corrección, en la búsqueda de que la comunidad de fe entienda, ¿no? El propósito de Dios y lo que Pablo está describiendo, tratando de corregir algunas anomalías que la iglesia misma había comenzado digamos, a practicar o a determinar por entender ciertos temas de una manera muy particular, como el caso de la venida del Señor. Primero Corintios, por otro lado, tiene otra característica, ¿no? Surge a partir de las noticias que trajeron creyentes de Corinto con respecto a situaciones de conflicto que se dieron por influencia de falsos maestros. Esta, estos conflictos nos muestran aquí también esta carta, ¿no? Muy pastoral, ¿no? Corrige doctrina, pero desde una perspectiva pastoral. Habían partidismos, ¿no? Por los líderes, también había división eclesial y manifestación de problemas morales y, y también excesos espirituales y desorden del culto, ¿no? Ahora, Pablo manda esta carta que se toma como doctrinal, ya hemos dicho, pero que tiene más de pastoral y apostólica, ¿no? Entonces, esa creo que es otra, esas características que hemos mencionado deben también ser relevantes, tan igual como le damos relieve a lo doctrinal. Las epístolas fueron escritas en medio de la misión de Pablo y como vemos, la literatura fue una tarea central en el ministerio del apóstol. Los escritos jugaron un papel trascendental en la misión y el desarrollo y crecimiento de la iglesia, ¿no? Y, y podemos decir también que fue una de las técnicas, ¿no? Más importantes para la consolidación de las comunidades y su alcance, ¿no? Eh, Esto creo que es importante denotarlo aquí, ¿no? El desarrollo de la literatura cristiana, que luego se reconoció como sagrada, dio impulso al mensaje a la iglesia que se expandió en todo el Imperio Romano en los siguientes siglos. O sea que la influencia también de estos escritos hizo también que la iglesia se fuera a expandir y también, por supuesto, recibiera su fuerza, digamos, su alimentación, su desarrollo y su madurez, ¿no? Segundo Corintios, que es una carta también en continuidad de la primera, ¿no? Eh, los conflictos que pasa esta comunidad de fe y esta carta en especial se nota el efecto de la primera carta y se plantean otras situaciones como el problema del ministerio de Pablo, que había sido cuestionada por los líderes interesados en tener dominio sobre la iglesia, ¿no? Porque había ese elemento también, el elemento de poder, no es solamente una característica de nuestro tiempo, en ese tiempo también existía ese aspecto, y la iglesia no fue menos, ¿no? Entonces el liderazgo que comenzó a ver esto como una especie de oportunidad para asumir poder y tener prestigio dentro de la comunidad. También cabe pensar que Segunda de Corintios, en su estado actual, es una colección de varias cartas de Pablo a los Corintios, ¿no? Eso también hay que asumirlo, ¿no? Y tomarlo muy en cuenta, ¿no? Eh, Estos los podían haber reunido un discípulo, clasificándolos en una doble colección temática que hoy leemos bajo la forma de Primera y Segunda de Corintios, ¿no? Algunos inclusive mencionan que a partir del capítulo 13 de esta carta, esta parte es un añadido
de algún otro documento de Pablo, ¿no? Y se habla también de una famosa carta perdida del apóstol Pablo, ¿no? Eh, de una tercera carta a los Corintios, que no se tiene. Y bueno, por eso dice, no, parte de eso es la del capítulo 13, ¿no? Ahora, más Servin, en un comentario de las cartas a los Corintios, dice, cuando quiero enterarme de las últimas noticias, me pongo a leer a San Pablo. Esta ocurrencia de un célebre escritor puede aplicarse perfectamente a las cartas a los Corintios, tan curiosamente actuales, cuando se comparan las dificultades de las comunidades paulinas con las iglesias de hoy, ¿no? Esto lo hace recordar también que Druso en su prólogo dice, sus dos cartas, y la segunda sobre todo, hace vislumbrar sus relaciones tumultuosas, enérgicas y cariñosas a la vez con aquella joven iglesia, ávida de carismas espectaculares, y no le debió resultar cómodo ser el apóstol de los corintios, y si eso quiere decir ejercer un ministerio realmente evangélico. Claro, el ministerio de Pablo no fue pues una cosa muy así simple o fácil de hacer, ¿no? Fue muy complicado, pero él amaba hacer esta tarea y amaba el trabajar, ¿no? En el desarrollo de estas iglesias. Filipenses, entonces, desde la fundación de la comunidad de Filipos, que fue la clave de iniciación de evangelización en tierra europea, recuerden que Filipos era la entrada desde el lado, digamos, de Asia, ¿no? Entrada, la parte oriental de Europa, ¿no? Entrada hacia Europa, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles describen esa tarea. Una de las llamadas cartas de la prisión o la cautividad es una carta de exhortación a la perseverancia y a expresar el gozo de Cristo y habla de la libertad en Cristo a pesar de estar encarcelado y de la libertad de predicar el Evangelio con la proclama y con la vida. Es uno de los más defectuosos escritos de Pablo, llena de palabras de aliento, ¿no? Afectuosos, perdón, no defectuosos, disculpe. Afectuosos, es muy, digamos, eh, es una carta de ánimo, no de aliento. El gozo y la paz se respiran continuamente en el discurrir de su texto y no hay sensación de abatimiento ni de inquietud alguna. De esa perspectiva, la carta está dirigida a creyentes que también estaban experimentando la consecuencia lógica de una vida comprometida con el Señor, sufriendo dificultades por esa razón. Y desde el principio del texto el gozo fluye en las palabras del apóstol que como inspirados comunican y expresan el pensamiento de Dios. Aún a pesar de que él estaba preso, estaba limitado y estaba viviendo momentos difíciles, él, por encima de eso, él expresa entonces su ministerio y su tarea para la iglesia. ¿Mm? La característica clave está en que la amistad es transformada radicalmente de una unión entre dos a una unión entre tres. O sea, Pablo, los filipenses y Cristo. Y dentro de esta relación, obviamente Cristo es el centro de todo, ¿no? Cristo es el centro de todo. Gordon Fee menciona eso en su carta, en su comentario a los filipenses también. En cuanto a Gálatas, es una carta gemela a los romanos, que vamos a ver, por el tema que contiene son justas las bases para la justificación por la fe y la salvación por gracia. Tema central del apóstol en estas cartas, ¿no? En Gálatas y en Romanos. Además hay la controversia entre los judaizantes, a una comunidad compuesta por judíos y gentiles, a quienes proponían ver la ley como el medio de llegar a la gracia, y los otros que vivían la libertad en Cristo para realizar actos ajenos a la gracia, ¿no? Y algunos aquí plantean una noción también sobre ley que no era tampoco la judía exactamente, pero bueno, ahí van también, esa es otra propuesta que se tiene con respecto a esto, porque la palabra ley, de paso, tomada por Pablo, no siempre lo vamos a utilizar desde del perfil y de la concepción judía, ¿no? Él utilizaba desde varios elementos. En Romanos, por ejemplo, se ve el aspecto jurídico de la ley, ¿no?
y desde una mirada hasta romana, si se quiere. Y en el sentido propio de la palabra Galacia se designaba la meseta de Asia Menor en la que irrumpieron los galos a comienzos del siglo III. En tiempos de San Pablo, la provincia romana de Galacia comprendía, eso es el siglo III, bueno, sí, más o menos el siglo III antes de Cristo, dice, ¿no? Por ahí más o menos estaban los galos, ¿no? Ahora, comprendía además de Galacia propiamente dicha a otros muchos territorios, y ahí está Pisidia, por ejemplo, ¿no? Evangelizado por el apóstol en su primer viaje, Hechos 13-14. Y hay controversias en cuanto a, a qué Galacia está dirigida en la carta, unos a Galacia del Norte y otros la del Sur, pero la del sur no se conocía como Galacia, ¿no? La región de Galacia era al norte, pero Pablo, claro, él predicó al lado sur, y se nota dentro, de hecho, de los apóstoles que así fue. Y ahí está la controversia que muchos tienen sobre este aspecto. Romanos, que es la carta muy controversial, no por lo que dice, sino por la forma en que se ha interpretado en las diversas comunidades cristianas. Eh, de esa sale el conflicto en cuanto a la justificación por la fe o la salvación por obras. Pone a todo hombre en la misma condición, porque no hay diferencia de judío y gentil, y de hecho no hay diferencias bajo ningún punto de vista en cuanto al ser humano ante Dios. Es una carta elaborada para presentar el pensamiento del apóstol y se le atribuía una carga teológica, pero es una carta de corte didáctico-pastoral y con una carga misional del apóstol, que eso se ve al final de las cartas, ¿no? En esta, él pide apoyo misionero para su tarea, ¿no? Y su deseo de ir hasta España, ¿no? Eso se ve en el capítulo 15. A los romanos es la más famosa epístola de Pablo y ha jugado un rol trascendental en la vida de muchos líderes de la iglesia. Podemos mencionar aquí a Agustín, ¿no? Tomás de Aquino, Martín Lutero, Juan Calvino, Wesley, Calvar y otros hombres de Dios que al estudiar Romanos, este documento pues les ha revolucionado la vida y el ministerio. Es la carta que, aunque no tenía el objetivo de dar una teología sistemática, porque esa no tiene sentido, y de paso, dentro de nuestra tradición, nuestros estudios, nosotros ponemos a la teología sistemática como un valor principal, ¿no? Hasta sumo dentro de nosotros. Y la carta de los romanos lo utilizamos desde esa perspectiva. Pero sí nos brinda un resumen de pensamientos teológicos del apóstol a los gentiles, pero no está sistematizado porque ya sabemos que hay que rebuscar en la carta, ¿no? Cómo y qué es lo que piensa Pablo en este aspecto. Es la carta que ha impactado generando etapas determinantes de la historia de la iglesia, ¿no? Eso sí, cada vez que ha habido una renovación en la iglesia, ha habido entonces este elemento importante de Romanos, como una especie de relectura para los tiempos nuevos o las vivencias de la iglesia en cada tiempo, ¿no? Aquí va Filemón ahora, en una carta especial dirigida a un amigo, ¿no? Que era muy estimado. Aquí se ve la amistad también, la relación estrecha de Pablo y también cómo él en su ministerio había hecho relaciones de amistad muy profundas. En esta aborda un problema doméstico, la relación de un amo y su esclavo, y hablamos de un problema doméstico de esa época, ¿no? Que tiene que ver con el sistema, ¿no? De producción de la época, ¿no? Amos y esclavos, ¿no? Pablo se pone como garante del esclavo y lo recomienda porque ahora es un hermano en Cristo. Esta epístola enfrenta una situación que para aquel tiempo era normal, un esclavo, que era una herramienta de trabajo, ¿no? No se le trataba con criterio de igualdad. Además, parece que tenía una deuda que pagar y Pablo asume la deuda y su acto es una muestra de lo que es la restitución hecha por el Señor y donde él pide también el perdón,
¿no? Aquí hay un proceso de perdón, ¿no? Que se da y de conciliación. Laifu, un biblista, también expresa la opinión de muchos de quienes se delitan en esta breve carta y dice, como expresión de sencilla dignidad refinada y de refinada cortesía, gran compasión y cálido afecto personal, la epístola de Filemón es inigualable, ¿no? Knox también, por otro lado, le ensalza, y abro comillas, una de las cartas más encantadoras que jamás se haya escrito, cierro comillas. Guthrie dice, también igual, ¿no? Entrecomillado, esta está impregnada de la elevada ternura del apóstol, ¿no? Es otro elemento también importante, ¿eh? La ternura, un tema muy especial, la ternura de Dios, ¿no? La ternura del apóstol, la ternura en el ministerio. Y Jewell la llama una de las cartas más sutiles de la historia de la humanidad y una expresión del estilo de Pablo en su papel de embajador, ¿no? De un hombre negociador en alguna manera, ¿no? Porque trata con Filemón y tratando de negociar este elemento para que otra vez este, este esclavo onésimo sea incluido, pero ya no solamente como un esclavo, sino recibido como hermano en Cristo, ¿no? Bueno, las epístolas entonces fueron escritas en medio de la misión de Pablo, como vemos, y la literatura fue una tarea central en el misterio del apóstol, ¿no? Poco se ha trabajado en esto, aunque hay algunos libros que ya hablan acerca de, de esta tarea literaria del apóstol. Los escritos jugaron un papel trascendental en la misión y en el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Fue una de las técnicas más importantes para la consolidación de las comunidades y su alcance. El desarrollo de la literatura cristiana, que luego se reconoció como sagrada, dio impulso al mensaje y a la iglesia que se expandió en todo el imperio en los siguientes siglos. Ahora, eso creo que es también necesario tomar en cuenta, ¿no? Eh, nosotros vemos ya el documento hecho y hablamos de la sacralidad, de lo inspirado que tiene de esta documentación, de los libros sagrados le llamamos, ¿no? Pero en ese momento hay que tomar en cuenta que esto no había un Nuevo Testamento, no había un cuerpo literario, ¿no? De Pablo, sino que habían cartas circulando, ¿no? Y estas se tomaban, por supuesto, como cartas, como palabra de Dios. De ahí viene luego la importancia que va a tener posteriormente y el hecho de llegar a firmarlos como sagradas o como inspirados, ¿no? Cuando Pablo, por ejemplo, habla, dice, toda escritura es inspirada, no está refiriéndose a sus documentos, ni a todas las escrituras o todos los escritos que se hacen, no. Está hablando de aquello que se conocía dentro de su mundo, ¿no? Del mundo hebreo, ¿no? Como escrituras. Y está hablando de la Torá, básicamente, ¿no? Y toda escritura, incluyendo seguramente algo de los profetas, ¿no? Era también entonces inspirado, ¿no? A eso se refiere. Y esa era la base que tenía la iglesia, de paso, como fuente de inspiración y de base de enseñanza. Y luego Pablo, pues, iba instruyendo en base a la visión de la enseñanza y la doctrina de Jesús y de los evangelios, ¿no? Bueno, aquí este mapa nos muestra entonces más o menos algunos elementos de algunas ciudades, ¿no? Esta es la región de Galacia que decíamos, y que en este caso, por acá hay algunas eh, iglesias que Pablo hizo y visitó, ¿ya? Y que no es Galacia propiamente, ¿no? Pero es esta región sur, ¿no? Galacia se le llamaba a esta región, aunque básicamente digamos, en Roma se estableció esta región como Galacia. Esta era la parte de Galacia, digamos, cultural, ¿no? Étnica. Bueno, entonces aquí está esto que nos puede dar aquí una visión de dónde eran las ciudades
claves acá, ¿no? Está Jerusalén, acá está Antioquía, que era el centro, ¿no? Misionero, y donde Pablo siempre regresaba para dar informes de su trabajo, ¿no? Los apóstoles daban informe a la iglesia, estaban sujetos a la iglesia, ¿no? Cualquier otro cosa diferente a eso no es la característica de lo que hacía un apóstol en esa época, ¿no? ¿No? Entonces el apóstol no lideraba, no era la cabeza de la iglesia, el apóstol era alguien que estaba ligado a su iglesia y tenía que informar, y por supuesto era ordenado por la iglesia para hacer su tarea, ¿no? Muy bien. Ahora las epístolas que se atribuyen a Pablo, ¿no? Y aquí estamos ya casi, tenemos la primera parte. Me gustaría ver, a ver si hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos mencionado en esto. Ahora luego vamos a mirar en la segunda parte de estas epístolas que se atribuyen a Pablo y las que dicen que no son o que tienen características o ciertas características paulinas. ¿Hay alguna pregunta antes en esta parte? Si no, damos espacio para que puedan participar. Levanten la mano. A ver, ¿sí? Hay alguien que por ahí. Sí, Berly. Adelante, Berly. Ya. Muy bien, Berly. Adelante. Tal vez es una pregunta un poco tal vez salido del tema, pero no tanto, ¿no? ¿Cómo es que toma Pablo en cuanto o sea, a cubrir la necesidad de un pastor en la iglesia, en sus cartas o en sus epístolas? Hago esta pregunta debido a que en mi iglesia no tenemos pastor, ¿no? Falleció nuestro pastor ya va a ser 3 años. Y hasta ahora la comisión que se formó para que puedan buscar un nuevo pastor, no, o sea, tal vez está trabajando internamente, pero lo que ellos más se toman, bueno, un grupo de ellos se toman de que si ellos se apuran buscando pastor, por decirlo así, y se basan al pasaje de la Biblia cuando el pueblo de Israel pide rey, ¿no? Y el Señor le dice que lo han desechado. Entonces ellos, el grupo de hermanos se basa en eso y dicen, no nos apuremos buscando pastor, porque si hacemos, estamos desechando al Señor como nuestro pastor, igual que el pueblo de Israel. Algunos pasajes en específicos de Pablo referente al tema. Gracias, hermano. Bueno, creo que el caso de la carta a Tito nos da una pista ahí, ¿no? ¿No? Depende del modelo o el sistema que utilice la iglesia. Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, ¿no? ¿Ya? Para que establecieses ahí la iglesia, para que corrijas, ¿no? Y para que establezcas ahí los ancianos, los obispos, o sea, decir, ordenes a la iglesia. Eh, es interesante saber que la iglesia tiene una característica espiritual en el sentido, y a veces espiritualizamos el hecho, no, la cabeza es Cristo, ya. Es que ese es tácito. El Señor es la cabeza de la iglesia, de toda iglesia, tiene que ser cabeza de toda iglesia, ¿no? Y todo liderazgo tiene que estar sujeto a esa cabeza que es Cristo, a menos que ese liderazgo vaya más allá y, y entonces deje a Cristo de lado, que hay también, a pesar de que hay pastores o liderazgo en algunas iglesias, puede suceder ese hecho. Sí, sí. Entonces, eh, la idea es, de todas maneras, es ordenar. Y en Romanos 12 también nos habla acerca de los ministerios y los dones y cómo cada miembro ocupa un lugar dentro del cuerpo. Entonces hay un orden, una organización.
Una iglesia necesita. Bueno, más allá de eso, es lo único que le puedo decir, hermana, ¿no? 3 años es mucho para no tener un pastor, ¿no? Un FIFE necesita una tarea pastoral, ¿no? Porque creo que ni Moisés, cuando se fue, dejó a Israel en solitario, ¿no? Siguió el caso de Josué, ¿no? Y el hecho de comparar el caso de pedir rey es otra cosa, es otro elemento, ¿no? Es otro contexto, en fin, por ahí lo dejamos. Muy bien, si hay otro más, si no, seguimos y sobre todo hacia el tema, ¿no? Bueno, seguramente surgiendo las preguntas en su momento y también ustedes pueden hacerlas a lo largo de la clase. De repente por ahí hay alguna situación, ustedes pueden también trabajar eso, aunque en este formato lo estamos haciendo primero la enseñanza y luego un tiempo de preguntas, y son 2 momentos en cada clase, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces en esta parte, para que hay una tercera parte también que quiero terminarla. Las epístolas que se atribuyen a Pablo aquí. Entonces, Pablo en su ministerio apostólico desarrolló una práctica que abarca acciones de su tiempo, que son la tecnología disponible, ¿no? Hizo viajes misioneros haciendo uso de embarcaciones marítimas, siguiendo las rutas establecidas, y también se trasladó por las redes de carreteras que se habían establecido en todo el territorio del Imperio Romano, ¿no? Esas redes de carreteras, o sea, las primeras redes que han habido no son las de Internet, se fueron las carreteras de Roma, y estas crearon el dicho de todos los caminos llevan a Roma, en referencia a la conexión de carreteras, ¿no? Y las redes de comunicación de la época del imperio, ¿no? No dejó de lado tampoco el uso de la comunicación por medio de documentos que los llamaron cartas o epístolas, que fue lo que se conoce como el Ministerio de la Pluma, ¿no? Y una tarea de misión importante, ¿no? Para Pablo fue escribir entonces a las iglesias. Y eso también permite ver su carga pastoral y su carga misional, ¿no? Aquí están las que ya mencionamos, y esas son las que se diferencian. Y en la pragmática dice que la situación comunicativa que significa estas expresiones para este estudio, César Mora dice, uno de los conocimientos más importantes de la moderna filosofía del lenguaje, que sirve de base para la pragmática, consiste en saber que el uso de la lengua no se limita a la producción de una expresión, sino que también realiza determinados comportamientos sociales, es decir, acciones sociales. Y eso creo que también va con respecto a cómo se va desarrollando la comunicación, ¿no? O sea, Pablo, desde esa perspectiva, fue un experto en comunicación en su tiempo, ¿no? Y no quepa la menor duda de que si Pablo viviera en esta época, también hiciera uso de las redes sociales, ¿no? De todo lo que tenemos nosotros en tecnología de comunicación. Ahora, Pablo en su ministerio apostólico desarrolla una práctica que abarca acciones de tiempo, ¿no es cierto? Ya dijimos esa parte, vamos a eso. Ahora, esto es porque se expresa algo que se ha hablado, escrito, no sea solamente de palabras, estamos hablando de la comunicación, sino que se producen actos que involucran a otras personas. Por ejemplo, si prometo algo a alguien y estoy haciendo un acto con implicancias sociales, una promesa, pues hay que cumplirla, ¿no? La teoría pragmática del texto considera la redacción de un texto acción por medio de escribir, y por cuanto se pretende que el texto influya en las relaciones entre el autor y el lector y el contexto de la situación para modificar tales relaciones y tal situación o consiguiéndolo así a veces, ¿no? Es decir, esta comunicación lo que trata de hacer es producir un cambio o un propósito de acción que se da a conocer en la redacción, ¿no? Entonces, es para que la comunidad, de alguna manera, reaccione frente a esa necesidad. Y
y Pablo lo logra. Por ejemplo, la primera carta de Corintios, ¿no? Que habla de las situaciones que vivía esta iglesia. La segunda, a él vuelve a repetir, pero ya dándole, digamos, gracias al Señor, pero también a la iglesia, reconociendo cómo la iglesia había cambiado de su actitud y había corregido el error y el pecado que estaban consistiendo en, por lo menos hasta la primera carta, ¿no? La situación comunicativa significa que la carta va dirigida a un destinatario específico, con un entorno sociocultural común. Esto del entorno sociocultural no nos parece muy espiritual, seguramente, para algunos, pero recordemos, vivimos y desarrollamos nuestro cristianismo dentro de un entorno sociocultural. Y no solamente hablando del entorno sociocultural externo o que está alrededor de la iglesia, sino de la misma iglesia, ¿no? Porque procedemos y vivimos bajo un entorno social y representamos eso también, ¿no? Ahora, para nuestro estudio se tratará de la situación comunicativa, ese es original, y también puede traspasar el tiempo y espacio, y entonces, en este caso, el lector es implícito. Claro, el caso de escribir y que se escribió para ese tiempo, ya hemos mencionado, pero también ahora esta documentación nos sirve a nosotros porque ha pasado el tiempo, ha pasado el espacio, ¿ya? Y los lectores, ¿no? Y ahora y en futuro, pues pueden sacar provecho también del mensaje que está escrito en ellas, ¿no? Las declaraciones o textos las podemos sistematizarlo de esta manera. Por ejemplo, actos comunicativos, ¿no? Estas oraciones que se informa o expone algo al oyente de manera afirmativa o negativa. O también los interrogativos, por ejemplo, aquellas que se preguntan o se pregunta algo, como muchas veces son preguntas retóricas o también irónicas. Los actos exclamativos que expresan emoción, admiración, sorpresa. Actos desiderativos, exhortativos, que tienen que ver con deseos, anhelos, ¿no? Expresa una actitud, anhelo y deseo del hablante, ¿no? ¿No? Actos dubitativos, ¿no? Expresan duda, vacilación, ¿no? Y en estas oraciones el hablante no tiene seguridad de lo que dice, o por lo menos expresa algo de eso, porque es posible que también no esté al alcance de él, ¿no? ¿No? El caso, por ejemplo, en Filipenses, cuando él dice, si estar aquí, estar con el Señor o estar aquí, no sé qué hacer, dice, porque estoy entre, ¿no? Como que muestra una especie de duda, pero que no es duda existencial, sino en cuanto a qué es lo mejor, ¿no? Que es estar en Cristo o estar aquí. Y él luego dice, no, estar aquí es muy necesario por causa del Evangelio, ¿no? Pero es mucho mejor estar con el Señor, ¿no? Entonces no hay una actitud dubitativa en cuanto a eso, pero sí en cuanto a que está como que en una encrucijada, ¿no? Que quisiera estar, pero tengo que estar acá. Y quisiera estar, y quisiera estar con el Señor, pero también tengo que estar acá, ¿no? Algo así. Actos imperativos expresan mandato, orden, ¿no? Sin ninguna argumentación de por medio, ¿no? En los actos imperativos hay varios en la carta de Pablo, ¿ya? Y en el caso, por ejemplo, de Romanos, cuando dice, os exhorto a que presentéis vuestros cuerpos, ahí, por ejemplo, no hay una acción imperativa, ¿no? Es más bien exhortativa, porque la palabra exhortar, como se traduce en el original, es la palabra mm, eh, paracletos, ¿no? O paráclito, que es la exhortación, pero también se traduce como aliento, como ánimo, ¿no? No exhortar para corregir, sino es animar, impulsar, ¿no? Actos apologéticos. Esto es defensa del Evangelio, de eso hay bastante en Pablo. Metalingüísticos, cuando el texto mismo se convierte en tema, metáforas, ¿no? Pablo usa metáforas en la carta a los Gálatas, por ejemplo. El acto de contacto, saludo o los deseos de estar juntos, sí, hay mucha expresión ahí. Acto de compromiso,
promesas y juramentos, ¿no? ¿no? Su deseo, su promesa de quiere viajar hasta España, ya ha predicado el Evangelio hasta la mitad, hasta Ilirico, y ahora falta la otra mitad, llegar hasta España. Es su deseo. Actos declarativos, confesiones de fe, bautismos, ¿no? O matrimonios, o declaraciones de guerra, contratos, bueno, esos son los que, cómo se trabajan estos documentos también, ¿no? Pero Pablo, por ejemplo, sí habla de algunas confesiones, en sus cartas hay bastante de eso, ¿no? Hay doxologías, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y hay también himnos cristológicos, ¿no? Que son muy declarativos. Y luego entonces vamos a esta parte de la tradición paulina. A ver, acá. La autoría y autenticidad paulina está reconocida en este corpus paulino. No hay discusión en cuanto a esto. Solo el capítulo final de 2 de los Corintios que se pone en discusión, que son respecto a que es un añadido posterior y que no se considera paulino, pero el documento en sí no tiene duda que es del apóstol. Esta tradición se extiende a las otras cartas que hemos considerado como un corpus o parte, ¿no? Que vamos a ver acá. Y es decir, tanto las ahora llamadas protopaulinas como las deuteropaulinas se consideraron por la tradición de Pablo, y estas cartas fueron aceptadas así por la Iglesia. Hubo algunos, como Marción, que cuestionaron, pero en general fueron aceptadas. Y la clasificación que usamos en este estudio, que es a partir de los estudios histórico-críticos aplicados a los textos sagrados, en especial la crítica literaria, la crítica textual, que nos da un acercamiento al texto, su composición y elaboración. La forma de estudio del cuerpo paulino tradicional propone el análisis de esas 13 cartas. Otros biblistas incluye a Hebreos, y ponen pues el total de 14, pero la autoría de esta última está en duda y no se sabe con certeza quién es el autor. En estas epístolas la iglesia es identificada como cuerpo de Cristo, una expresión que aclara lo que quiere decir en esto San Pablo, ¿no? Que la iglesia es Cristo en su cuerpo, y de modo semejante a como el cuerpo de un hombre viene a ser un hombre en su cuerpo, esto es un hombre en su aspecto concreto y no solamente de una parte del hombre. Esta idea subraya la misteriosa y profunda comunión de la iglesia con Cristo. Así lo dice en Efesios, ¿no? Eso es un misterio, ¿no? Y lo dice claramente, expresando eso, lo digo de convención a Cristo y la iglesia, ¿no? Pero parece que el apóstol había ya vislumbrado tal concepción en Corintios y Romanos, pero es en Colosenses y en Efesios donde perfila definitivamente el concepto como clave profunda de ser iglesia. Esas cartas tienen un trasfondo eclesiológico, diríamos así, ¿no? Podemos utilizarlo para determinar una eclesiología paulina, ¿no? Y de paso, Pablo es el que en realidad se le debe la concepción de iglesia, porque él es el que utiliza la palabra eclesía, ¿no? Eclesía, una palabra que para el tiempo de Pablo y el tiempo de Jesús no significa lo mismo que significa hoy día. Hoy día iglesia es una palabra exclusiva para el grupo, una comunidad de fe, ¿no? Una comunidad religiosa. Eclesía, básicamente en términos griegos, es reunión, asamblea, ¿no? Son los llamados o convocados, ¿no? La iglesia. Pero podía ser para cualquier, especialmente era para esta palabra utilizada en las anfitrionías, es decir, las decisiones de los comunidades o grupos helénicos, ¿no? Los pueblos, ¿no? Se reunían en sus cabildos o asambleas, eso era una iglesia. Y luego se va a utilizar como una palabra genérica, ¿no? Como reunión, y así aparece en ese conflicto que hace Jasón, reúne a la gente. En el texto dice ahí que hubo una reunión, es decir, que hubo una iglesia. Y el texto al final dice, y la iglesia
se terminó o se acabó, es decir, la reunión acabó, no se terminó. Luego entonces la palabra iglesia va a aparecer ya como un término muy especial hacia los seguidores de Jesús en la comunidad, y Pablo es el que utiliza ese concepto. Bien, Cristo entonces que a veces es diferente del cuerpo que la iglesia, pero están unidos. Además, la cabeza es la parte superior del cuerpo a la cual está subordinada. La iglesia se considera también desde su realidad esposa de Cristo. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para purificarla, presentándola santa y sin mancha, ¿no? Como dice Efesios 5, 26, 27. Aquí hay un cuadro que podemos nosotros utilizar con respecto a itinerario, digamos, del apóstol, ¿no? Tomando desde el concilio de Jerusalén, que propiamente no fue un concilio, ¿no? Pero concilio en el sentido de lo que se hizo posteriormente en la historia de la iglesia, ¿no? El primer concilio ecuménico fue el de Nicea, históricamente hablando, ¿no? El de Jerusalén era una reunión, una asamblea para determinar cuestiones sobre los gentiles, ¿no? Bueno, ahí está el incidente de Antioquía también, eso es más o menos en la época de 49-50. Luego viene el segundo viaje misional de Pablo, y aquí viene la epístola a los tesalonicenses, ¿no? 50-52. Luego viene el tercer viaje, 53-58, estancia en Éfeso, y la posibilidad de que se haya escrito Gálatas y también Éfeso, más o menos por ahí, ¿no? Si es que esa carta corresponde a Pablo directamente. En la primera del 57, la primera epístola a los Corintios, ¿no? También la visita a Corinto en el 57, ¿no? Eh, Algunos posiblemente está hablando aquí de los lugares donde él escribió, ¿no? Posiblemente, algunos en el 54 sería Éfeso, o la de los Corintios, también posiblemente en Éfeso. La visita a Corinto en el año 57, viaje a Macedonia después, y sigue el 57, segunda epístola a los Corintios, posible hecho desde Macedonia, la estancia en Corintio, ¿no? Y la epístola a los Romanos, ¿no? Ya más o menos elaborada por ahí, la estancia en Filipos, ya en el 58, en el Pentecostés del 58, donde a él lo arresta, luego la prisión en Cesarea, ¿no? Viaje marítimo de Cesarea a Roma, en el otoño del 60 y primavera del 61, ¿no? Eh, También vemos aquí la primera cautividad, digamos así, romana, porque la otra de la prisión necesaria es otra, ¿no? ¿No? Pero que ya lo encontramos en el 61 y 63 como en esa primera cautividad romana. Así también termina la carta, no la carta, digamos este documento llamado Hechos de los Apóstoles, ¿no? En esa cautividad. Bueno, después entonces ya para el 62, epístola a los filipenses, todavía estaba en la cautividad, epístola a Filemón y a los colosenses, y la epístola a los, ¿no? Posiblemente 62-63. También en ese caso es parte de la prisión. Luego en 63-64 viaja a España, no se sabe si eso fue cierto del todo, pero su deseo de España ahí estaba, y hay la posibilidad. 64-67 viaje a Asia Menor, Creta y Macedonia. Luego en 65 la primera epístola a Timoteo, epístola a Tito en Macedonia. Y 64-66 epístola a los Hebreos, posiblemente a Roma. Y 66-67 segunda epístola a Timoteo, también posiblemente en Roma. Y aquí este cuadro de tiempo, ¿no? Es nuevo sacado y está adaptado de teología de Merkaba, ¿no? Es una que habla acerca del corpus paulino, ¿no? Y le da más o menos un perfil cronológico del ministerio del apóstol, ¿no?
Y por supuesto también, entonces aquí está la documentación de más o menos cómo podía haber sido el desarrollo de estas cartas. Ahora vamos a las Deuteropaulinas, rápidamente. Estos estudios, los biblistas en su investigación muestran que estas epístolas fueron escritas fuera del tiempo de Pablo y es posible que fueran discípulos paulinos los que escribieron estos documentos. Así que por eso es la característica cercana a Pablo. Tienen características paulinas, pero hay aspectos que diferencian a los escritos de Pablo. El uso de palabras, conceptos, girios idiomáticos que no se muestran en las cartas protapaulinas. Ahora, esto hay que aclarar. Al traducir eso no se nota. Al traducir no se nota ese elemento de giros idiomáticos. Estamos hablando que esos giros idiomáticos están en los documentos originales, es decir, en los manuscritos en griego, ¿no? Se habla hoy con cierta facilidad de una escuela de Pablo, cuyos comienzos habría que colocar ya en vida del apóstol en su relación con los colaboradores. No se sabe si eso fue tan cierto, pero de hecho que Pablo trabajaba en equipo y tenía colaboradores, ¿no? Y es posible que si no había levantado una escuela, ¿no? Bíblica, pero por lo menos en su ministerio había esta propuesta de la gente que iba a trabajar con él, entonces debe estar preparada, ¿no? Y de hecho que algo de eso tenía que hacerse. En todo caso, las comunidades fundadas por Pablo y eventualmente destinatarias de sus cartas o de todas maneras conocedoras de las enviadas a otras iglesias, porque las cartas se intercambiaban de paso, ¿no? ¿No? No es que quedaban en una sola iglesia, iban de una a otra hasta, hasta el uso que le damos nosotros hoy día. La reflexión a partir de su mensaje fue continuada y adaptada a nuevas situaciones y a estilos culturales de tipo diverso, ¿no? Otra vez también esto sacado de la historia de la literatura cristiana antigua, griega y latina, ¿no? Tomo uno. Esta literatura epistolar deuteropaulina se debe a los círculos que eran fieles al mensaje de Pablo. Y aquí está Kanzelman, él le llama pseudo-paulina, ¿ya? Que fueron canonizadas en su momento. Y menciona que hay consenso sobre el carácter pseudoepigráfico de las diversas cartas sobre las que vamos a tratar, entendiéndose como cartas que su autoría no está reconocida con su autoridad. Y aún así, la autenticidad en cuanto a la autoría de algunas de ellas se defiende todavía. Pero en la práctica ningún estudio serio sobre el pensamiento personal de Pablo las considera como autorizado para utilizarlas como parte del corpus de Pablo, ¿no? Y aquí está esta documentación, ¿ya? Segunda Tesalonicenses, Colosenses, Efesios, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Esta es Segunda Tesalonicenses, la carta característica paulina, que se ha encontrado que es una de etapa posterior y se atribuye a los colaboradores del apóstol, ¿no? O de algún discípulo. Al no tener el original, los manuscritos analizados arrojan una posibilidad de que fuera así, ¿no? Y eso, claro, va contra la tradición paulina que se tiene sobre estos documentos, ¿no? Ha sido la primera en ser puesta en duda en época moderna, desde 1801, y sigue siendo la más discutida. La hipótesis es que el autor y los destinatarios viven en el área de la misión paulina, pero la dirección de Tesalónica bien puede ser una literatura dentro del marco de Primera Tesalonicenses. Incluso la época de composición es incierta. La mención de los saludos, autógrafos de Pablo, que deberían garantizar la autenticidad del escritor, parece suponer que no existen los originales de esta carta y los cuales permitirían el control y llevar a pensar a una composición más o menos de los años 80, ¿no? Cuando ya Pablo ya no estaba. Colosenses pertenece a Frigia, el Valle del Ico, y que con la Odisea y Herápolis eran las tres ciudades más importantes de la región, y en tiempos de Pablo habían superado en importancia, ¿no? Las comunidades cristianas de estas tres ciudades no habían sido fundadas por Pablo, se lo dice
la carta a Colosenses, sino por sus colaboradores. Y es posible que lo haya fundado Epafras, ¿no? Capítulo 1, versículo 7 dice eso. La cristología y la soterología paulina reciben aquí una nueva orientación provocada ciertamente por la exigencia de rebatir el sincretismo de los adversarios, en los cuales las potencias cósmicas conservan poder sobre el creyente y éste debe sustraerse a ellas mediante una ascensis que lo lleva a adquirir la sabiduría. 2:8-23, ¿no? De aquí la insistencia sobre el primado cósmico de Cristo, mediador de aquella creación a la que pertenecen también las potencias y destructores de su poder mediante la cruz. Esta carta, desde esa perspectiva, hay una especie de característica gnóstica, ¿no? Se habla del, del Cristo cósmico, del Cristo del universo, ¿no? Que de paso es un elemento interesante a trabajar, ¿no? Pero desde una perspectiva bíblica, ¿qué cosa es eso? ¿Qué responde a este aspecto del Cristo universal o del Cristo cósmico? Del Cristo que creó los cielos y la tierra y que todo está sujeto a él, ¿no? Efesios, aquí, bueno, dice, no se sabe el destinatario original de esta carta. Aquí no es el asunto del autor, es más bien el asunto del destinatario, ¿no? ¿Por qué? Porque esta carta, al comienzo, la palabra Éfeso no está en los manuscritos que se tienen hoy día como muestra o como parte evidente, ¿ya? A donde afirmarse, ¿verdad? Pablo sí estuvo durante mucho tiempo en Éfeso, pero en Efesios 1:5 y 3:2 da la impresión de que no era conocido personalmente por los destinatarios. Además, la palabra a Éfeso, que aparece en el versículo 1, no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Por otro lado, Marción consideraba que este escrito era una carta, la famosa carta a la Odisea, que se menciona, pero que no está dentro del corpus. Se ha pensado que fue una carta circular, por otro lado, y enviada a más comunidades cuyo nombre debía añadirse a cada una de las copias. Pero no conocemos analogías de un procedimiento semejante en la antigüedad, ¿no? Los amplios contactos entre Efesios y Colosenses plantean un problema literario. ¿Por qué? Porque pensar en el uso de un mismo material no explica las identidades verbales del comienzo, ¿no? Hay algunas diferencias. Efesios 1:1 y Colosenses 1:1. Y en la correspondencia también, es decir, en el cuerpo. Así vemos que en Colosenses 2:10-19 el cuerpo del Cristo es la cabeza, es el cosmos, dice, ¿no? En Efesios 4:16 usa la misma palabra para hablar del cuerpo, que es la comunidad, la iglesia, ¿no? Entonces presenta a Cristo en dos perspectivas diferentes, ¿no? ¿No? Un autor difícilmente daría un sentido diverso a las mismas palabras y expresiones en dos escritos cercanos en el tiempo. Así que posiblemente es necesario admitir que Colosenses es anterior y ha sido utilizada por el autor de Efesios, ¿no? En otro momento. Y por este tipo de problemas literarios no se puede considerar entonces a Efesios como causa paulina, según ese dato, ¿no? En 1 Timoteo también muestra la colaboración de Timoteo al apóstol. Pablo se ha marchado de Éfeso a Macedonia, dejando a Timoteo, 1:3 dice, pero esto no va de acuerdo con Hechos 19:22, según lo cual Pablo envió antes a Timoteo a Macedonia, ¿no? Para unirse con él luego desde Éfeso. Así que la situación de 1 Timoteo no corresponde a lo que sabemos sobre la biografía de Pablo. Tampoco se entiende muy bien por qué Pablo tiene necesidad de impartir instrucciones elementales a un colaborador experto como Timoteo, y más aún teniendo en cuenta que piensa volver pronto a Éfeso, ¿no? Eh, de hecho, Timoteo estaba pues encargado de la obra en Éfeso, ¿no? Entonces, por ese motivo también acá hay una situación, en todo caso, que conflictúa con Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que de paso tenemos que decir que no, en Lucas, la idea de
la idea de Lucas, no hacer una biografía estrictamente cronológica de la vida de Pablo. Es posible que simplemente es una expresión de aquello que hizo Pablo, y entonces ahí está la dificultad de por qué aparece este caso, ¿no? De que Hechos nos dice que Pablo envió a Timoteo antes a Macedonia, para luego él irse a Éfeso, ¿no? A reunirse más adelante con él. Y Efesios dice que él dejó a Timoteo en Macedonia, ¿no? Y que Pablo se había marchado de Éfeso. Entonces son, no sé, si son dos momentos diferentes, en todo caso, podría serlo, ¿no? Pero ahí está el conflicto. En esta carta se muestra que no hay coincidencia entre el relato de Hechos, que describe la misión de Pablo, y la epístola nos muestra otro itinerario que es difícil de hacer enlace, o es una descripción, ¿ya?, que Hechos ignora, o los datos de este documento no son los exactos al tiempo que Pablo. Aún así, tiene la tradición paulina porque está en concordancia con el interés de Pablo. Por esto mismo, se cree que esta epístola es de época posterior a Pablo. Corresponde a algún discípulo que describe de Pablo, y esto es posible porque en ese tiempo no había derechos de autor, y los escritos en nombre de alguien importante podían haberse dado. No, ese es otro factor también. No había el copyright, ¿no? Que hoy día es importante. Según de Timoteo, los problemas que presenta según de Timoteo, Pablo está prisionero en Roma, ¿no? Aquí Timoteo, ¿no? 1:17, y ha dejado a Trófimo en Mileto. Pero según Hechos 21:19, este lo acompañó hasta Jerusalén, ¿no? Timoteo entonces debe transmitir la enseñanza de Pablo y aceptar los sufrimientos siguiendo el ejemplo del apóstol, no renegar de Cristo, ¿no? Que está en capítulo 2, 1:13, luego el centro de la carta, de 2:14 al 3:13, y está dedicado a la polémica contra los autores de discursos vanos e impíos, entre los males previstos para los últimos tiempos, que se encuentran también esos adversarios. Timoteo, en cambio, debe atenerse a las escrituras inspiradas y útiles para enseñar y corregir, y debe proclamar la palabra para hacer frente a las tendencias de los hombres a volverse a las fábulas. Pablo, por su parte, se encuentra ya al final de su vida, cercano a la recompensa. Eso es lo que encontramos en esta carta. Pero como hemos dicho, también hay algunos elementos parecidos al anterior, que difieren de lo que Hechos de los Apóstoles dice, ¿no? Y como hemos dicho, también puede ser la posibilidad de que Lucas esté hablando de ciertas situaciones que se dieron y que no son necesariamente las que está anotando estas cartas, ¿no? Tito, por otro lado, la situación del epístola de Tito no es menos problemática. Según Tito, Pablo ha dejado a Tito en Creta, pero ninguna fuente del Nuevo Testamento menciona una actividad misionera de Pablo en Creta, ni un invierno transcurrido en Nicópolis, ¿no? Por lo menos Hechos no lo describe. Se ha pensado que los pastorales se colocan en una actividad desarrollada por Pablo después de haber sido liberado de la prisión romana, con la que en tal caso habría vuelto él a Oriente, y algo que no corresponde ni a las intenciones manifestadas en Romanos ni en Hechos, según los cuales Pablo no volvió a desarrollar actividad alguna en esa zona. Estas dificultades se añade un vocabulario afín de la teología helenista, pero extraño o casi a las cartas auténticas de Pablo. Por ejemplo, aquí veníamos algunas palabras y creo que, no sé, a ver si está acá. Aquí está. El vocabulario de la teología helenista, ¿no? Esta se le atribuye, aparece en estas cartas, ya hemos dicho, ¿no? En estas cartas aparece eso, ahí está, pero que algunos le llaman teología helenista, o sea, que tienen, digamos, una concepción que no es de Pablo. Acá, la palabra soter, por ejemplo. Sotir o sotir, que es Salvador, ¿no? En Pablo solamente, en la de Pablo, en Filipenses aparece, ¿no? En 3:20, ¿no? Después no aparece. La palabra déspotes,
Despotis o díspotis, que es soberano, ¿no? ¿Ya? No aparece en las otras cartas de Pablo, ¿no? La palabra dinastis, esa no se menciona tampoco, ¿no? No está dentro de esas cartas que se atribuyen a Pablo básicamente. Las pastorales dan mucha importancia a la sana doctrina, por otro lado. ¿Ya? Ahí está la palabra higienus y didascalía, que sería higienus es sana, ¿no? Y didascalía enseñanza, ¿no? Ahí está. Y están las palabras sanas, o también que aparece, ¿ya?, en 1 Timoteo y 2 Timoteo, y después discurso sano en Tito, y ser sanos en la fe, ¿no? ¿Ya? Es la palabra que siempre usa, sana doctrina, ¿no? De ahí se sale la idea de sana doctrina, ¿no? Terminología desconocida para las epístolas que se consideran paulinas, ¿no? Esto no quiere decir que estos conceptos no estaban dentro de la dimensión del apóstol, no están específicamente en esta forma, en estas palabras, pero en las cartas que se atribuyen a Pablo están, digamos, de alguna manera, digamos, inherentes al mensaje de Pablo. Ahora, estas tres cartas muy homogéneas entre sí son las únicas del corpus paulino dirigidas a individuos ahora. Para Filemón, pero Timoteo y Tito representan en calidad modelos de líderes de iglesia, escribiéndoles. Pablo da instrucción para los pastores, de aquí al nombre de pastorales. Acá está, ¿no? Creo que ese es el aspecto por el cual se llama pastorales a estas cartas, ¿no? Timoteo y Tito, ¿no? Pero voy a repetir, la concepción pastoral no es solamente la instrucción a pastores, sino al asunto de trabajar situaciones o conflictos que la iglesia tiene y cómo resolverlos, ¿no? Eso sería lo pastoral. Y base para la autoría, aquí finalmente tenemos esto. Como estamos viendo en este estudio, el corpus literario paulino no tiene una sola consideración afirmativa, sino dos propuestas que difieren entre ellas. Podemos decir que la que tuvo y tiene vigencia por muchos siglos fue la que atribuyen a Pablo las epístolas, que tienen las características comunes al apóstol. Y a esto lo conocemos como tradición paulina. Y la otra es la que se basa en los estudios críticos, especialmente en la crítica literaria, que divide en dos estas epístolas, clasificándolas como protopaulinas y deuteropaulinas, ¿no? Como vimos ahí en el cuadro de Hugo Bari. Y aquí la colección de las cartas. Desde el final del siglo II, todas las iglesias cristianas conocían la colección de cartas de Pablo y las utilizaban en la liturgia y en la enseñanza. Sin embargo, el Corpus Paulino conoció dos ediciones. La primera contenía las 7 cartas, las que ya hemos mencionado, y la segunda añadió las cartas pastorales hasta alcanzar el número de 13. Y algunos críticos creen que estas no fueron escritas por Pablo mismo, sino por discípulos suyos, ¿no? Entonces el hecho de la edición fue en dos momentos, y posiblemente esos dos momentos hace que esa diferencia, en todo caso, de clasificación para muchos biblistas. En cuanto a la inspiración de las epístolas paulinas, Valles Camargo dice: si Pablo no pensaba en sus propios escritos fueran ya escritura, parece que relativamente pronto comenzó a dárseles en la iglesia ese carácter. Y dijimos que Pablo no mencionó a sí mismo sus escritos como escritura, ¿no? O como inspirados. Él dice que la inspiración de los escritos se refiere, ya hemos dicho, ¿no?, a la Torá, ¿no?, o a los profetas, es decir, a la porción del Antiguo Testamento. De todas maneras, la alusión de 2 de Pedro 3:16, las otras escrituras, ¿no?, u otros pasajes de la Escritura, que dice la versión en castellano, la nueva versión, cuando el autor está refiriéndose a las cartas de nuestro amado hermano Pablo, podría indicar que ya se consideran estas como Sagrada Escritura. La única dificultad para tomar este pasaje como decisivo al respecto es que la frase puede también traducirse como los otros escritos, suyos, o sea, de Pablo mismo, solo que no se sabe que aparte de sus cartas, el apóstol haya sido autor de otros escritos. Y de hecho que posiblemente Pablo haya escrito otros escritos más,
pero que no han sido parte o no han preservado como parte de este cuerpo que hemos estado trabajando. Pero Clemente de Roma también escribiendo antes del año 100 decía esto sobre esto. Bajo la inspiración del Espíritu, primera epístola de Clemente a los Corintios. Y ahí ya viene otro problema. Eso ya tiene que ver con el proceso canónico o la tarea que hicieron los padres de la iglesia sobre el proceso canónico del Nuevo Testamento, ¿no? Porque el Nuevo Testamento es un producto de los padres de la iglesia, que se procesó para el año más o menos, ya para el cuarto siglo ya había una especie de Nuevo Testamento, y el cuarto o quinto siglo así, recién aparece el concepto de Biblia para la iglesia. Hasta antes de eso no había un documento Biblia como tal, ¿no? En el sentido de que solamente eran epístolas o escritos, ¿no? Que no estaban en un cuerpo específico o un documento específico llamado Biblia, ¿no? Pero, ¿qué dice Clemente de Roma? Que la primera epístola a los Corintios le llama a las cartas de Pablo que él escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, que es una carta interesante que también deberíamos leerla, que no es parte del canon, ¿no? El Corpus Paulino fue reconocido ampliamente como parte integrante de las Sagradas Escrituras y Policarpo las consideraba autorizadas. Marción, quien elaboró una primera lista de libros, no las aceptaba. Y en cuanto a las epístolas a los hebreos, siguió siendo objeto de disputa por varios siglos. Luego, Panteno y Clemente de Alejandría discutían su paternidad literaria. Y Orígenes solucionó la cuestión daba por sentado un autor anónimo, y Ireneo no lo aceptó como Paulino, ¿no? A la carta de los hebreos. El Corpus Paulino tuvo una tradición que apoyó la autoría de Pablo no solo en las 13 cartas, pero algunos eran 14, incluyendo hebreos, pero otros 15 por una tercera epístola a los Corintios, y otros añadían una carta a los laodicenses, que fue declarada apócrifa. Es en la época en que se desarrolla la crítica textual como el método histórico crítico, donde se hace el estudio exegético y en especial la aplicación de la crítica literaria, llega a la conclusión que 7 de ellas son auténticamente paulinas y 6 quedan como documentos realizados posteriores a Pablo. Eso es lo que, como resumen, tenemos aquí de este trabajo. Vamos ahora sí, ya terminado esta parte, a las intervenciones, y espero que esta vez ya tengamos pues entonces alguna pregunta, alguna inquietud y alguna duda también, porque lo hemos tratado de trabajar tal como se desarrolla, digamos, el estudio con respecto a estas cartas, ¿no? Y cómo se ha ido desarrollando este aspecto eh, de las cartas de Pablo y las características que tiene, ¿no? Muy bien, así hermanos, lo dejamos a ustedes para que entonces hagan sus aportes. Ahí está, Cristian, muy bien. Adelante, Cristian. Luego Fidel. Buenas tardes, hermano. Ya, buenas tardes, hermano. Sí. Mi consulta es sobre la autoría de las epístolas, como menciona, si es que hace alguna diferencia en torno a su enseñanza al origen de la misma epístola, por quién fue escrita, ¿no? Si fue escrita por Pablo, por alguno de Sí, sus seguidores, ¿no? ya. En Si le cuanto a quita alguna enseñanza, importancia, más que nada. sí. En cuanto a enseñanza, no, porque si te das cuenta hay un paralelo, y porque también estas cartas, que aún pensando que son cartas posteriores a Pablo, tienen tradición paulina, o sea, tienen enseñanza paulina. De hecho, que ese es el enfoque que tiene esta carta. El asunto está en que hay ciertas evidencias de palabras que no utilizaba Pablo en las cartas llamadas paulinas propiamente, ¿no? O las protopaulinas, que no son utilizadas pues, en esta sección, y entonces aparecen ciertas palabras que ya hemos mencionado, algunas de ellas, ¿ya? O el caso de Éfeso, no aparece, por ejemplo,
el título del destinatario, ¿no? Porque nosotros lo hemos llamado a Éfeso, pero también puede ser a la Odisea, no sabemos todavía, eso no ha quedado ahí. Lo cierto es que los manuscritos están hechos de esa manera, ¿no? Entonces no Claro. aparece la palabra. Entonces eso nos hace ver que haya habido una posibilidad de un segundo momento con discípulos de Pablo, porque no estamos hablando de personajes alejados de Pablo, sino que tenían el pensamiento paulino y por eso reflejan, estas cartas sí reflejan ese pensamiento y de eso no hay la menor duda, ¿no? En todo caso, ¿no? Eh, Mi otra en consulta fin, era, si me sí. permite, como bueno, como estas cartas, en el caso de Timoteo también habla de las escrituras, y es que actualmente se puede considerar a la Biblia en sí como las escrituras, ¿no? Los 66 libros, si lo podemos Claro, considerar así. lo usamos así. Por extensión, decimos que toda escritura es inspirada por Dios y lo mencionamos como que corresponde a toda la Biblia. En los mensajes, en las predicaciones, en la enseñanza de la iglesia, decimos de esa manera, ¿no? Pero estrictamente, ¿no? Estrictamente, en la epístola se refiere solamente a los escritos del Antiguo Testamento. ¿Ya, Gracias. Fidel, ahora? Sí, Sí, profesor. Eh, Mire, en cuanto a lo que nos ha mostrado, tengo digamos, un comentario y una pregunta también para usted, ya, ¿cómo no? diferente a la aprobación que hace, y lo menciona usted en tres veces de su exponencia, Marción. O sea, Ah, Marción ya, cuestiona unas cosas. Marción cuestiona Efesios. Marción cuestiona la primera lista, bueno, pues ahí no la aceptaba. Entonces, hay una mención que me parece no apropiada acerca de Marción, que fue considerado como por los padres de la iglesia cristiana como un hereje, ya. ¿no? Bien demostrado por sus escritos. Ahora, la pregunta es la siguiente. Así como se considera ya a Timoteo poner en duda acerca de la autoría de Pablo, ¿cuál es el objetivo? Así le digo, ¿cuál es el objetivo de no mencionar que Pablo ha sido directa o el que dictó estas cartas? ¿Cuál es el objetivo primario? Había cuenta de que, por ejemplo, en Timoteo se está hablando y la última recomendación que le hace Pablo le dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa mente llamada ciencia. O sea, Ujú. advierte y me parece ver que hay una intención detrás de esto para no darle credibilidad o digamos, o acreditarlos directamente como carta de Pablo a la de Timoteo, inclusive las de Efesios, que Marción también no aprueba. Entonces, le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la Ya, intención detrás de esto? O sea, ¿a qué ya. objetivo, qué apunta? Porque uno que lee en las cartas de Pablo, o sea, es edificado, porque el Espíritu Santo, o sea, nos edifica a través de su carta. Entonces, Ujú. es útil, las escrituras son inspiradas por Dios para redarguir, enseñar, o sea, usted lo ha mencionado. Entonces, mencionar estas situaciones, o sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad como profesor? Es ya desarrollar el hecho de que en cuanto a estudios bíblicos, ¿no? Y yendo a los textos originales, ¿no? Entonces han aparecido entonces teorías que muestran esto y que si bien he mencionado Marción, de hecho también hay que ver que Marción hace una lista de libros, ¿no? Y que es el que impulsa de alguna manera una lista del Nuevo Testamento, ¿no? Y que esa es una base que luego toman los padres de la iglesia. Entonces, no es que él, si ha sido declarado herejía es por otro lado, pero sí hay un elemento que se toma, ¿no? Para, que va a ser como insumo para después tomarse el proceso de la canonicidad de los libros, ¿no? Y eso lo vamos a ver la próxima semana en el principio, porque ya no tenemos el tiempo para eso, le voy a mostrar los cuadros
que no solamente es Marción el que toma en cuenta este aspecto, sino que hay otros padres de la iglesia también, o sea que no es solamente él, ¿no? Con respecto a esta cuestión de la autoría. Lo que ya hemos reafirmado es que estos documentos, ¿no? Sean de Pablo, no tienen tradición paulina, ¿no? Enseñanza paulina hay en estos documentos, eso no está digamos, en juicio ni en tela de duda, ¿ya? Así que cuando los biblistas trabajan esto y te dicen, no, tal carta no es de Pablo, y te lo afirman a veces de una manera rotunda, nosotros solamente lo hemos hecho como descripción de esos estudios, porque esa información que hay hoy día, ¿no? Entonces, no es entonces para asumirla 100% o decir, bueno, entonces esa es la posición que vamos a asumir, porque la posición que tenemos, ¿ya? Y que la iglesia hasta ahora, toda la tradición paulina, toda la documentación es tradición paulina, de hecho que sí. En cuanto a la autoría es otra cosa, pero la tradición, el mensaje es paulino, ¿ya? No hay ninguna, este, digamos, destrucción de ese aspecto, o sea, porque si no es de Pablo, entonces ya no tiene peso escritural o que no tiene la enseñanza ya no, entonces de Pablo no, es igualmente de Pablo, eh, porque por otro lado, o sea, cierto que nosotros defendemos la autoría, pero el principio es que es inspirado por Dios, finalmente, ¿ya? Cualquiera que sea el autor es inspirado por Dios. Entonces es un elemento necesario tomando en cuenta ese aspecto. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Porque yo les he dado esto como un trabajo que, como ya hemos dicho, está ahí y ustedes pueden ir a estudios avanzados y van a encontrar este elemento así. Pero mi propuesta ya es que sí, Pablo es el autor de estas cartas, ¿ya? Y que posiblemente haya algunas que hayan tenido elementos, que puede ser de hecho los amanuenses o también sus discípulos, ¿no? Que puedan haber asumido esto también, eso puede haber, pero son cartas paulinas, de eso no hay duda, ¿no? Ahí está la mente de Pablo en todas estas cartas. Sí. Entonces ya creo que se ha entendido, el asunto solamente es de corte académico, ¿no? De información, ¿no? Que son necesarios, porque ustedes lo van a encontrar. Que quieren ir avanzando, van a ir a documentos nuevos o estudios bíblicos y van a encontrar esto. Y para ya estar de alguna manera anticipados a esto y para que no les parezca un escándalo, entonces trabajamos esto de este modo, ¿no? Dando esta información. Sí, sí, hermano Claudio. ¿Aló, me escucha, profe? Sí, lo escucho. Ya, profesor, son dos preguntas. Brevemente, me gustaría saber cuál es la diferencia concreta entre el concepto doctrina y pastoral, que tengo una duda. Ya. Y segundo, lo siguiente, con los descubrimientos que se han hecho a través del tiempo, tanto de nuevos documentos y arqueológicos, ¿se tiene conocimiento que el contenido o algunos detalles de estas cartas pudiera ser, hayan sido realmente interpretadas? Ya. Bueno, lo último, la interpretación ya, eso ya corresponde a la iglesia y a las comunidades, ¿no? Donde va desarrollando. Hay lecturas y relecturas, de hecho que eso hay, y no necesariamente las lecturas van a coincidir, ¿no? Por ejemplo, ese hecho de lo escatológico que aparece en las cartas, ¿no? De Tesalonicenses, ¿no? Ahí diferimos muchos, ¿no? Y cada comunidad le da un enfoque particular. O sea, las lecturas siempre se han dado, lecturas y relecturas se han dado, ¿correcto? Y eso está en la historia, los padres de la iglesia tienen una, pasa ese proceso y continúa la iglesia también de Roma y la Edad Media también, y la iglesia protestante luego, entonces hay diferentes formas de lecturas del texto, ¿no? Que se van dando de acuerdo a la tradición de la iglesia. En cuanto a doctrina, cuando hablamos de doctrina es la enseñanza, la didascalía, ¿no? Pero
he mencionado lo doctrinal desde la perspectiva que nosotros entendemos como doctrinal dentro del mundo evangélico. O sea, lo doctrinal quiere decir es, desde la teología sistemática, es sacar un cuerpo de pensamiento, ¿no? ¿Ya? Sobre el cual se basa la iglesia, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva hablamos de doctrina, ¿no? O sea, la salvación, la justificación, la gracia, no santificación, todos esos elementos de doctrinal, ¿correcto? Desde esa perspectiva hablo. Lo pastoral, he hablado desde la perspectiva del desarrollo de cómo enfrenta Pablo la situación o los conflictos de las iglesias y cómo las resuelve o cómo sugiere las soluciones a esta situación, ¿no? Entonces, enfrenta problemáticas que la iglesia vive, ¿no? Y está al cuidado de eso, pero también está al cuidado del proceso y también de los resultados, ¿no? De su consejo, ¿no? Desde esa perspectiva está pastoral. No desde la otra perspectiva evangélica que es pastoral con respecto a la sección pastoral que es la instrucción a los pastores o los ministros, ¿no? Las clasificaciones y todo eso. Ese es el elemento que trabajó en la primera parte, o sea, doctrinal, ¿no? Porque ya hemos dicho, si más bien por el elemento bíblico, digamos, y escritural, doctrina se resume a la didascalía, a la enseñanza, a la instrucción. Y desde esa perspectiva también estas cartas son instructivas, pues, ¿no? Son de enseñanza, ¿no? No para guardar un cuerpo de pensamiento doctrinal, sino de enseñanza y de instrucción para la vida y para la comunidad de fe, para el desarrollo de la comunidad de fe. De esa perspectiva también podemos hablar de lo doctrinal, ¿no? Y así también enfocar lo pastoral desde la perspectiva ministerial, ¿no? De cómo esta inquietud que Pablo muestra, ¿no? Cuando él dice, por ejemplo, hijo mío, por los cuales sufro dolores de parto, dice, ¿no? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es una concepción pastoral, muy pastoral, ¿no? De la idea de pastor sufriendo por sus ovejas, por el que está ahí al tanto de la necesidad del crecimiento, del desarrollo, ¿no? De verlos crecidos en la fe, ¿no? Y en eso él se goza. Entonces, eso es claro en esas cartas, ¿no? Desde esa perspectiva estábamos hablando de pastoral. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? A ver si hay otra mano por ahí, no he visto. Sino por ahí. Sí, estamos justo a la 1 en punto. Nos ha dado el tiempo ahí. Y bueno, la última parte me ha gustado, las reacciones que han tenido ustedes. Y qué bueno, la intención esta que hemos visto en las preguntas, ¿no? Es muy bueno. Y también nos ayuda en la inquietud. Por un lado, porque a veces tenemos una información, ¿no? Que no llena simplemente eso, y cuando encontramos una nueva, como que un poco que nos rompe el esquema que tenemos, ¿no? Y muchas veces es necesario romper esquemas, pero también para entender el por qué, ¿no? Entonces, que no lo sorprenda, porque hay muchas partes en cuanto a Biblia y en cuanto a estudios bíblicos y del texto que van apareciendo, ¿no? Y también, por ejemplo, en ayuda de la arqueología, los manuscritos y otras cosas más, que no siempre somos asidos a eso, o que si llega, como que para analizarlos es muy difícil, porque necesitamos una base primero. Entonces, la idea de compartir eso, esto es darles esta información para que no los sorprendan, ¿no? Para que esto no es la idea, no, vamos a cambiarlo ahora, no, es para que no los sorprendan, sino porque así está el desarrollo hoy en los estudios, y eso creo que es importante también conocerlo. Desde esa perspectiva lo estamos haciendo, hermano. Es la única intención. Sí. Muy bien, Joana, Muchas gracias. 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 Muchas gracias.